que es un miedo que yo creo que todos lo hemos tenido en algún momento de la vida, pero este miedo también tiene una intención positiva. Y eso es lo bonito de estar revisando no solamente el miedo desde la parte negativa, sino también estamos viendo el miedo desde qué es o cuál es su intención positiva, cuál es su beneficio positivo. ¿Por qué? Porque si me agarro a no querer ver el miedo, pues el miedo se multiplica. Si empiezo a luchar contra el miedo me empieza a desgastar. Entonces, la idea con estas conferencias es ver el lado positivo, el beneficio que tiene cada puerta y tomarlo de gancho y decirle sí, te reconozco, estás en mi vida, llegaste en algún momento, hemos caminado y ahora queremos seguir caminando, pero desde el beneficio positivo. Esa es la intención. Todo miedo tiene una intención. Y quiero contarles que este miedo, la octava puerta, miedo a sentirse inadecuado, viene o nace con algo que llamamos en la infancia o en las heridas del alma, se llama la herida de la humillación. Cuando una persona siente miedo a sentirse inadecuado, es porque en su alma y parte de su crianza, parte de su niñez, empezó con la herida de la humillación. Casi siempre esta herida se acentúa bastante cuando ha sido la mamá quien ha creado un diálogo humillativo hacia su hijo o hacia su hija. Por eso es importante quedarse en esta conferencia, porque vamos a estar caminando y mirando cómo es que yo activé este miedo. Esta herida ocurre en cualquier momento de la infancia, diferente a las heridas del abandono y del rechazo, que sí aparecen a partir de la concepción, a partir del embarazo y a partir del nacimiento. Esas dos heridas sí nacen exactamente en el nacimiento, pero esta herida no nace ahí, sino nace después, casi siempre un año después, y puede nacer en algún momento de la infancia, es decir, de un año hasta los 12 años. Esto es importante saberlo. La herida del rechazo y del abandono sí pueden nacer desde el nacimiento o desde el embarazo. Entonces, cuando esta herida llega, se da en situaciones repetitivas. Es decir, no es porque la herida de la humillación me llegó porque mi mamá una vez me trató mal o una vez mi mamá con su carácter me hirió. No. Este miedo a sentirse inadecuado nace por situaciones repetitivas de humillación que te avergüenzan. ¿Cuándo qué? Cuando te gritan, cuando te humillan o cuando te comparan. Aquellas personas que su mamá y su papá los comparaba con los hermanos, con los primos, con los hijos de sus amigos, con los vecinos, muy probablemente este modus operandi de nuestros padres crearon en nosotros el miedo a sentirse inadecuado. ¿Cómo más se genera esta herida? Obviamente se genera en el entorno familiar, pero ojo y oído, también se puede, es de las pocas heridas de la infancia que también se puede provocar por entornos sociales. Es decir, de pronto pertenecía a la Cruz Roja o pertenecía a la Defensa Civil y ahí tenía un líder que me trataba mal, fuerte. Ahí puede haber nacido tu miedo a sentirse inadecuado. Y obviamente a través de los entornos o contextos educativos.
Entonces, ya más de una persona se está dando cuenta, de pronto si tuve un profesor que repetitivamente me humillaba, me gritaba o me avergonzaba. ¿Les está sonando de dónde viene el miedo a sentirse inadecuado? ¿Cuáles son los principales pensamientos de una persona que tiene miedo a sentirse inadecuado? Constantemente tiende o tiene miedo a ser abandonado, abandonada. Lo otro es que en su guión de vida siempre se está comparando con su hermana, con su amiga, con su amigo. Es decir, las personas tienen un guión de vida de comparación. Esa es otra señal que debemos mirar para saber si tengo el miedo a sentirme inadecuado. O son aquellas personas que tienen conversaciones y en esas conversaciones tienen frases, claro, como uno no vale nada, por supuesto, como siempre lo dejan a uno de último. Entonces, internamente son personas que desafortunadamente se rebajan ante los demás y en momentos de demasiada tragedia y en momentos críticos de mucha angustia, inclusive pueden compararse de que soy una basura. Miedo a sentirse inadecuado. Entonces, es importante revisar esta herida porque como la persona sabe que se siente inadecuado y cuando va a entrar en hablar, cuando va a entablar conversaciones o cuando va a hablar en contextos, esa persona abandona sus intereses, abandona sus necesidades para poder complacer a los demás y no tener esa sensación de abandono. Pero ¿qué cree que va a pasar? Muy probablemente transmite eso al contexto y hay casos particulares y es que llaman a lista y precisamente el profesor o a Alexander en el taller se le olvida su nombre. Y por supuesto reafirma la herida de la humillación. Salen a la defensiva, no me ha nombrado, no me ha tenido en cuenta, lo que yo le dije no vale nada y es una forma de reafirmar su miedo a sentirse inadecuada o inadecuado y por supuesto su herida de humillación. Entonces, quien tiene esta herida son personas son personas dependientes. ¿Y cuál es como el mecanismo de defensa? Así como hay personas que se vuelven supremamente extrovertidas o se aíslan para poder tapar la herida del rechazo, en este caso, la forma en cómo o la estrategia que tiene para no sentirse inadecuado es a través del orgullo. Entonces le pregunta a uno a esas personas, ¿eres una persona orgullosa? ¿Orgulloso? Son personas rígidas y son personas masoquistas. Vamos, ¿me siguen hasta donde vamos? ¿Por qué masoquismo? Porque son personas que de pronto se les dijo que corrigieran algo, que hicieran algo diferente, o se le hacen caer en cuenta de qué cosas debería de cambiar y la persona no toma en cuenta esas palabras. Y nuevamente cae en el mismo comportamiento. Obviamente la otra persona ya no tiene la misma paciencia para corregir, ya no tiene la misma paciencia para formar y enseñar y llega de cierta manera a un regaño, por eso es que se vuelve masoquista.
Lo he visto a veces con los hijos, a veces también lo he visto con las personas que nos colaboran en nuestra casa. Y es porque tienen miedo a sentirse inadecuados, pero tienen activa la herida de la humillación. Estas personas necesitan estar atadas a otras personas, o sea, son demandante dependientes y les gusta cargar con los problemas de los demás. Son aquellas personas que están buscando resolver la vida de los demás, pero cuando la otra persona no le corresponde esa intención y se sienten humilladas. Eso me pasa por tonta, eso me pasa a mí por estar pensando y sucesivamente. ¿Cómo más es el enfoque mental de estas personas que tienen el miedo a sentirse inadecuado? Tienen un bajo merecimiento, ¿sí? Sienten que no son dignas de merecer, o a veces se sienten muy poca cosa para tener un trabajo importante, o para conseguirse una pareja, o para cambiar su calidad de vida. Es como las formas o los pensamientos y las emociones que aparecen. Y habitualmente sus expresiones tienen que ver con bajo merecimiento. ¿Qué es lo que necesitan trabajar estas personas que tienen miedo a sentirse inadecuado? Obviamente, requieren trabajar la dependencia, requieren trabajar la libertad, el desapego, porque si no, van a estar expuestas a aquellas personas que van a ser de justicieros, activan la herida de la humillación. ¿Y qué hacen esas personas? Se aíslan, no les gusta socializar o hacen todo lo contrario, colocan un carácter fuerte, orgulloso, prepotente, como una forma de defenderse. A mi rancho no se me meta. Entonces, esa rigidez realmente es vulnerabilidad. Realmente es vulnerabilidad. Y es fácil de identificar a esas personas porque son rígidas, son estrictas, que era lo que hablábamos en la puerta pasada, de cómo era la puerta antepasada, de que teníamos un juez, un crítico interno, ¿sí? Entonces, esta persona lo que más desea es la independencia, lo que más desea es la libertad, lo que más desea es el desapego, pero así como es lo que más desea, es la ambivalencia, el bucle que queda metida esta persona, es a lo que más le teme. Miedo a sentirme inadecuado, inadecuada. Pero vamos a estar revisando qué es lo bonito. ¿Qué enfermedades se relacionan con este miedo a sentirse inadecuado? Solo hay una enfermedad y está localizada en la zona de la garganta, la laringe y la faringe. Cuando una persona tiene afectada la garganta, independientemente de qué tipo de enfermedad es por dos cosas. Uno, porque está acostumbrada a recibir humillación. Como esa humillación viene de personas de autoridad o de poder o de la pareja o inclusive de los propios hijos, de los hermanos, como es demandante dependiente, se traga sus emociones, se calla sus palabras y ahí se enferman. Pero, como les decía, hay personas masoquistas, pero hay personas que también atacan.
salen con su prepotencia, con su orgullo, con su mirada, pero también terminan afectando la garganta. Y a partir de ahí crean lo que llamamos resfriado o crean una gripa. Porque cuando se tiene resfriado o se tiene gripa o tos, es porque la persona está enfadada, tiene enfado, está molesta y no ha podido saber cómo expresar sus emociones de una manera asertiva. O a veces realmente está fingiendo, no es clara en sus apreciaciones, no es clara o honesta en lo que siente, finge ante el otro, porque es una estrategia para adaptarse, pero por dentro está, está revuelto con un remolino de emociones. Entonces se congestiona toda esta parte, viene un enfado pasivo y el enfado pasivo lo lleva a un resfriado, a una gripa o una tos. ¿Listos? Pero quiero contarles, como siempre le he contado en cada puerta, todas las puertas tienen un beneficio positivo. Todas las puertas tienen una intención positiva. Ejemplo, llegué a un restaurante y de pronto yo no sé cómo utilizar los cubiertos o cómo se coloca la servilleta de tela. De pronto yo siento que las demás personas sí saben cómo se toman los cubiertos, cómo se sirve a la mesa. Y ¡pra! Aparece el miedo a sentirse inadecuado, inadecuada. Obviamente, por sobrevivencia, tú haces lo mejor posible, pero después dice, bueno, yo voy a aprender cómo es que se toman los cubiertos en la mesa. Yo voy a aprender cómo es que se come una langosta. Y eso lleva a que la persona, ese miedo a sentirse inadecuado, empiece a profundizar. Lo mismo me pasaba de pronto al principio con mis primeros Facebook Live. Tenía muletillas, cometía errores, me escribían y poco a poco he ido mejorando en la forma en cómo entrego el mensaje. Pero es gracias a la puerta de sentirme inadecuado y empiezo a profundizar aspectos de mi vida interna. Entonces quiero que hoy haga una lista, que tome el cuaderno y escriba en qué contextos, en qué lugares, con qué personas se siente inadecuado o se siente inadecuada. Porque realmente ese es un mensaje positivo que lo que quiere esta puerta o este miedo es profundiza en aspectos en tu vida. Pueden ser aspectos, áreas en el trabajo, en las relaciones, en el estudio, en la profesión, con la pareja. Y eso pasa mucho al principio con la pareja, ¿no? Uno, cuando apenas está en la etapa así como de amigos, como enamorados, uno tiende a hacerlo lo más perfecto, entonces se arregla su camisa, se peina, quiere ser lo más generoso. A veces se nos nota el nerviosismo de sentirnos inadecuados. Pero realmente este miedo es bonito en ese sentido porque llega a mejorar un aspecto de mi vida. Cuando realmente no soy capaz de verlo así, cuando la herida de la humillación ha estado muy profunda y se ha repetido en la niñez, se ha repetido en la infancia, se ha repetido con mis amigos en la adolescencia, se ha repetido con mi papá, se ha repetido con mi pareja. Entonces es importante tener en cuenta que este miedo es el miedo de las correcciones. Es un miedo para poder propiciar
alegría, es un miedo para poder aprovechar la vida, es un miedo para disfrutar más de las personas, más de los espacios, es un miedo que nos permite ir más allá de lo que aprendimos en nuestra cultura familiar. Obviamente, se logra ver ese beneficio positivo si internamente puedo hablarme de una manera amorosa, de una manera dulce, que es lo que hoy voy a decirles cómo se sana este miedo. Este miedo solo se sana desde la compasión. ¿Desde la compasión con quién? Con tu niña, con tu niño lastimado o con tu niña lastimada, que es tu niña interna. Interesante el beneficio positivo. Reflexiones. Vamos ahora a pasar a reflexiones. Eh, Como este es un miedo de complacencia, es un miedo demandante dependiente, las personas tienden a ser complacientes. Se les dificulta decir no, ¿sí? Son personas muy sensibles a cómo les habla a los demás. Y lo otro, como son complacientes y son sensibles a cómo le hablan a los demás, no presionan, no se atreven a presionar, no se atreven a exigir, dicen las cosas no tanto con respeto, sino como, con, como callando cosas, más bien. Dicen mensajes a medias. Obviamente el mensaje que dicen no es un mensaje agresivo, porque estas personas intentan más mantener la paz, mantener la armonía, entre comillas. Mantener la paz y mantener la armonía, entre comillas, porque recuerde que como dicen la mitad del mensaje, son personas que quedan ambivalentes. ¿Qué son personas ambivalentes? Son personas que ni están completamente en la polaridad del amor, ni están completamente en la polaridad de la rabia, se quedan en la mitad. Esto es una reflexión para hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona es demasiado complaciente? ¿Qué cree que va a pasar? En algún momento de la vida también lo fui. Todos hemos tenido ese comportamiento. Inclusive, el mundo se comporta así. Se comporta con los mensajes a medias. Eso es algo, eso es algo natural del ser humano, intentar agradar, ¿sí? Cuando la persona no reacciona nunca, es porque realmente tiene la herida de la humillación profunda, es una persona que tiene bloqueada la fuerza de voluntad, y si tiene bloqueada la fuerza de voluntad, tiene bloqueada los límites, es una persona que se traga y se enferma, agradan todo el tiempo, no son capaces de confrontar, porque obviamente pueden tener como un descalabro en la vida, sienten que de pronto los van a golpear en la cara, ¿sí? Eh, y entonces, toda esa no confrontación, pues, está en expensas a ti mismo. Entonces, la lección ¿cuál es la reflexión? ¿Para dónde voy? Es importante revisar en realidad qué tan sincero o sincera eres. Recordamos que la palabra sincera viene de la antigüedad cuando se hacían piezas en mármol. Sí, en mármol. Llegó un momento que ese mármol empezó a escasear. Y hagamos de cuenta que llegaron los chinos de China.
Y ellos empezaron a imitar el mármol, como si fuera completamente igual, pero no era mármol, era cera. Con el tiempo, las personas se empezaron a dar cuenta que lo que estaban comprando no era mármol, sino que estas personitas de China lo habían imitado y era cera. ¿Qué pasó en los diálogos de la cotidianidad? Empezó a pasar que cuando iban a comprar algo de mármol, le decían al vendedor, por favor, que sea sincera. De ahí viene la palabra sincera. Esta reflexión que quiero hacer es realmente, o sea, en realidad, ¿estás siendo sincero, sincera? ¿O cuando no eres sincero? ¿Con qué relaciones eres complaciente? Sabiendo que estás entregando un mensaje ambivalente. Y quien está asumiendo el costo de esa relación es tu cuerpo. Son tus emociones, son tus pensamientos. ¿Qué pasa desde el punto de vista energético? Como no somos sinceros con la persona, como estamos ambivalentes, como queremos agradar, realmente nuestra energía de complacer al otro no es auténtica. La energía que comparto no es auténtica. Y cuando no es auténtica, no tengo raíz. No puedo enraizar. No puedo materializar. Por eso muchas personas que han logrado materializar, enraizar, son personas que se comunican muchas veces abiertas, contundentes. El mensaje de los que estamos escuchando este mensaje no es que ahora vamos a decirle al otro, a mí qué pena me da, pero yo soy una persona sincera y yo no me trago nada. No. Lo que quiero decir es que nosotros podemos ser sinceros, cuidar nuestra energía, realmente entregarle la energía limpia. El trabajo que tenemos que hacerlo es que vamos a hacerlo de una manera tranquila. Vamos a hacerlo de una manera amorosa. Vamos a hacerlo de una manera respetuosa, pero sin tener que comerse esas palabras, esas emociones y esos pensamientos. De pronto necesitamos aislarnos un momento mientras que nos pasa la efervescencia de la emoción. Listo, me retiro un momento, no para huir del problema, no para evadir el problema, sino para ganar tranquilidad, ganar respiración y poder decirle a la persona, mira, la situación que está pasando entre nosotros o el comportamiento que estoy viendo en ti me está produciendo este sentimiento, esta emoción. Las consecuencias en mí son estas. No me quiero acercar, no te quiero hablar, empiezo a mirar para otro lado. La consecuencia de los dos es que nos distanciamos. Por favor, hagamos un acuerdo. A mí me gustaría que me ayudara con algunas cosas de la casa. Hablando ahorita del episodio que estamos viviendo. Y lo otro es que cuando estamos desde estos diálogos, realmente esas conversaciones de la ambivalencia, de esas conversaciones a medias, no satisface al otro. Por eso he venido invitando que en nuestra vida tenemos que también mirar con qué relaciones estoy ambivalente y mejor no cortarlas, pero sí tomar distancia. Porque necesitamos cuidar nuestra energía. Ya nos damos cuenta cómo la energía en estos momentos es tan importante. Es una reflexión que les traigo. Chequea con quién no estás siendo sincero. Con quién estás entregando mensajes a medias.
¿Qué energía estás poniendo que al otro tampoco no le satisface? Y como nuevamente les digo, no pasa nada. Y cuando digo no pasa nada es que ya estamos tan acostumbrados y el mundo se relaciona así. Es algo que todos hemos hecho, ¿sí? Y a veces seguimos haciendo. Lo importante aquí es tomar conciencia y poder sacar algo que yo llamo en el taller de parejas, el GPS del amor. A las parejas yo le digo, mira, les doy esta técnica. ¿Qué pasaría con un punto de levadura, un gramo de levadura en una masa de harina? ¿Qué cree que pasa en la harina? Va a crecer. Cuando tú no entregas un mensaje claro, cuando tú no entregas un mensaje asertivo, ese punto de levadura empieza a crecer. Pero, ¿qué pasa si no es un punto, sino como 5 gramos de levadura? Se sale del horno esa masa de harina. Entonces yo le digo a las parejas, mira, esta técnica no es para que el otro le responda, no es para que el otro se defienda, no. Esta técnica del punto de levadura es, por favor, cuando sientas que tienes un punto de levadura, dile, mi amor, me está pasando esto y esto es lo que siento, ya. El otro no tiene que responder nada. Y ahí lo que hace es sacar ese punto de levadura. Esta es una de las herramientas que necesitamos nosotros empezar a hacer para no quedar divididos. Por favor, permítanse ser seres completos y poder realmente encarnar o plenamente encarnar y disfrutar esta tierra. Esto es lo que tenemos que hacer. El miedo a sentirse inadecuado también nace de las personas que tienen miedo a no sentirse imperfectas. ¿Por qué? Porque las personas que tienen miedo a no sentirse imperfectas han creado todo un protocolo, han creado todas unas reglas, unas normas. Y los que no somos tan allegados a las reglas y las normas, cuando llegamos a esos contextos tan normativos, pues nos sentimos inadecuados. ¿Sí? ¿Cómo sanar esta herida? ¿Les interesa cómo sanarla? ¿Qué pasaría si un niño comete muchos errores? O tu niño comete un error. ¿Cómo lo corriges? Pero tu hijo o tu niño comete otra vez ese error. Una y otra vez. Obviamente la paciencia se va a subir, o a ir más bien, y ya tu tono empieza a ser diferente. Entonces ahí llega algo que nosotros llamamos la madre buena, el padre bueno, o la madre sabia interna, o el padre sabio interno. Quien sana esa herida en los adultos es la madre buena o el padre bueno. Así como tenemos una niña lastimada, así como tenemos un adulto que lastima en la psique, también tenemos una madre buena interna, un padre bueno interno. Y es ese diálogo amoroso con el que somos amorosos, empáticos, cariñosos, receptivos. Y pregúntate, ¿con quién te comportas de esa manera? ¿Como una madre o un padre bueno? Quizás sea con tus mascotas, o de pronto con tus sobrinos, o con alguno de tus padres. ¿Con quién te comportas como una madre o un padre bueno? ¿Con quién? Así como lo haces con los demás, lo que quiero es que ese mismo diálogo dulce y amoroso que le tenemos a nuestra mascota, también lo hagamos internamente
para poder tenerle paciencia a nuestra niña o a nuestro niño lastimado. Eso es lo que quiero. Este diálogo interno tiene que ser amoroso y dulce. Entonces vamos a mirar si ustedes tienen una madre o un padre bueno. Y esto es importante aclararlo porque puede ser que yo siendo hombre, posiblemente yo tenga un padre bueno interno y la voz que me habla en mi mente es de un hombre, de un papá. Pero eso no importa. Yo soy hombre y mi voz interna es de una mujer. Es la madre buena que me calma, que me tranquiliza. Entonces puede pasar que tú siendo mujer, el diálogo interno no sea de una mamá, sino sea de un papá bueno. Vamos a mirar cómo es. Por favor, cuaderno y van apuntando cómo es su madre o su padre bueno. Libre en su voluntad. Si yo siento que es libre en mi voluntad, lo copio. Justo o justa en sus acciones, lo escribo. ¿Mi madre buena o mi padre bueno es capaz de sentir dolor? ¿Mi madre o mi padre es sociable? ¿Con sentido del humor? ¿Dispuesta o dispuesto a vincularse? ¿Fuerte? ¿Despierto? ¿Guía? ¿Líder? ¿Protectora? ¿Protector? ¿Dispuesto o dispuesta a aprender? ¿Es una madre o un padre amoroso, abierto, sabio, empático, con experiencia de vida, que escucha activamente? Estas son las características de una madre buena, de un padre bueno. ¿Qué es lo que hace esta madre buena? Lo que hace es callar al juez que está lastimando al niño interno. Le dice, cállate, stop, para, ni creas que te voy a permitir hablarle así a mi niño. Obviamente todo ese diálogo es en nuestra cabecita, en nuestra psique. Y lo que hace esta madre buena es ser amorosa, protectora, guía, complaciente. Y empieza a tranquilizar al niño, es decir, al adulto, pero el adulto que tiene un niño lastimado. Y le empieza a decir frases como, yo te acepto completamente. Yo sí te escucho. Para mí eres perfecta tal y como eres. Tranquila, vas bien. Por favor, más suavidad contigo. Y esta madre buena interna empieza a calmar el dolor del niño lastimado. Después de haber tenido una pelea con la pareja o con sus padres o en el trabajo, se encierran y hacen este diálogo interno. Si quieren que yo les acompañe, les ayude, obviamente están los talleres de regresando a casa o la terapia personal y hacemos una terapia para poder callar ese diálogo interno fuerte y que aprendas a cómo tranquilizar a tu niño lastimado para poderlo sanar. Este miedo solo se sana a través de la compasión. ¿Quién es el que siente la compasión? La madre buena. ¿Vamos entendiendo? Obviamente, entre los beneficios de esta herida, de esta puerta, es
que la persona más adelante, si hubo una madre buena, amorosa, que corrigió amorosamente, va a haber una persona bastante con muchas habilidades, con mucha confianza, va a ser una persona segura, eh, va a tener unas buenas habilidades motrices, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las necesidades y todas las preguntas que tenía como niño, como niña, encontró padres amorosos, padres consecuentes, padres protectores, guías, que consolaban, que daban seguridad. Esto solamente, o sea, solo es para aquellas personas que de pronto no tuvieron ese tipo de papás. Pero las personas que sí tuvieron papás complacientes, amorosos, tiernos, dulces, siento que no pueden tener esta herida o este miedo a sentirse inadecuado. Porque realmente eso es lo que hace una madre. Una madre buena y sabia ayuda a su niño en su pensamiento, en su lenguaje, en su crecimiento. Y son papás que han aprendido a no criticarlo. Al contrario, son papás que han aprendido a validarlo. Y permiten que el niño o la niña se equivoque. Recordemos que los niños son extranjeros cuando llegan a este planeta. Las niñas son extranjeras cuando llegan a este planeta. ¿Quiénes son los que tienen que enseñarle cómo es este planeta? Los adultos. Haz de cuenta que llega un extranjero y no sabe nada de Colombia, ni siquiera sabe hablar español. ¿Tú cómo lo tratarías? ¿Con el juez o lo tratarías como tratamos los colombianos a los extranjeros? Enseñándole nuestra cultura, esto se dice así, esto es para esto. Lo mismo deberíamos hacer con nuestros hijos. Lo que pasa es que a los papás se les olvida que lo que yo ya sé fue porque llevaba muchos años antes de que llegara nuestro hijo. Entonces queremos que nuestro hijo sepa lo mismo que yo sé. Y eso no puede ser así. Entonces se nos activa el crítico, el enjuiciador, el que rivaliza. Y que el que tiene que soportar eso son nuestros hijos. Cuando viene el niño y le dice, mamá, lo estoy haciendo bien, lo que necesita el niño es validación. Lo que necesita el niño es compasión. Y de una manera asertiva lo puede llevar a donde puede mejorar sus habilidades. Puede hacer esto más, puede hacer algo más. O mira, lo puedes mejorar en este punto. Y ahí el niño o la niña le dice, mamá, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? Eso es lo que realmente deberíamos hacer los papás. Obviamente con esta carrera de vida que llevamos, con este tren de trabajo, de deudas económicas, pues no nos pasa eso. Con peleas con el papá por la manutención, pues no pasa eso. Entonces es importante y se requiere, así se pierden a veces amistades, trabajar la independencia, trabajar la libertad, trabajar el desapego. Es importante. Porque ahí realmente vas a estar siendo sincero consigo mismo, genuino. Esta es la reflexión que les traía para hoy. Octava puerta del miedo, miedo a sentirse inadecuado. Infinitas gracias a todos y a todas.